Bienvenido al mundo de los misterios, donde encontrarás oscuras verdades y confesiones. No olvides dejar un comentario desde donde estés viendo. Avísame para poder subirlo cuando quieras. Y deja tus sugerencias en la sección de comentarios para mejorar el contenido. Gracias, vamos a sumergirnos en el nuevo misterio. Eran las 11:20 de un jueves de abril por la mañana cuando sonó el timbre. Y supe de inmediato que a Wolf no le gustaría. Estaba arriba, en las salas de plantas, como siempre, de 9 a 11 y de 4 a 6, en comunión con sus 10.000 orquídeas, en su santuario con techo de cristal, en la azotea de la casa de piedra rojiza. Theodore Horseman estaría allí arriba con él, cuidando Phalaenopsis híbridos o lo que fuera exigían su devoción conjunta esa semana. Estaba en mi escritorio en la oficina, poniéndome al día con la correspondencia e intentando averiguar si cierta compañía de seguros nos debía $300 o nosotros 30. Cuando sonó el timbre, a través del cristal unidireccional de la puerta principal, vi a una mujer. Tenía unos 40 años, quizá 1 o 2 años de edad, con el pelo oscuro, recogido en un estilo que probablemente costaría más que mi último traje. Su abrigo era de piel de cordero persa, y lo llevaba como si lo hubiera llevado puesto. También tenía la expresión de alguien que espera que las puertas se abran antes de llegar a ellas. Fui al recibidor y abrí. Sí, tengo que ver a Nero Wolf inmediatamente. Su voz armonizaba con el abrigo caro y acostumbrado a los resultados. El señor Wolf está ocupado hasta las 11 y no está disponible para consulta hasta las 11:30. Si quiere concertar una cita. Esto no puede esperar. Dio un paso adelante como si las leyes de la física fueran a reacomodarse para complacerla. Han asesinado a un hombre y estoy a punto de ser arrestado por ello. He escuchado variaciones sobre ese tema antes, y la mayoría resultan ser exageraciones o puras fantasías. Pero algo en su forma de decirlo, el pánico controlado bajo el tono imperioso, me hizo revisar mi estimación. ¿Su nombre? Señora Vivian Kendrick. Lo dijo como si la reconociera, y quizá así fuera. Mi esposo se llamaba Harrison Kendrick. A ese sí que lo conocía. Harrison Kendrick era dueño de la mitad de las fábricas textiles del noreste y de la Mayo R, parte de las propiedades inmobiliarias del centro de Manhattan. Murió hacía 2 años, y los periódicos se lo habían tragado todo. Han sufrido un infarto en su escritorio. Adquirió 20 millones y se lo dejó todo a su viuda. Pase, señora Kendrick. Me hice a un lado. Puede esperar en la oficina. El señor Wolf bajará a las 11. ¿Un café? No, gracias. Pasó junto a mí y entró en el pasillo, y percibí un aroma a perfume que probablemente costaba más por onza que el mejor cognac de Fritz. La acomodé en la silla de cuero rojo y volví a mi escritorio. Estaba sentada rígida, agarrando un bolso negro en el regazo, con la mirada perdida. Saqué un libro y fingí leer, pero sobre todo la observé. No miró a su alrededor. Simplemente permaneció allí sentada como una estatua de desesperación controlada a las 11 en punto. Oí que el ascensor bajaba. Wolf salió y se dirigió a su escritorio, desplazándose con la cuidadosa dignidad de un hombre que pesa una 1/7 parte de una tonelada. Se acomodó en su silla hecha a medida. Colocó un racimo de Ansidium Flowers en el jarrón de su escritorio, y solo entonces reconoció a nuestro visitante con una ligera inclinación de cabeza. Señor Wolf, soy Vivian Kendrick. Anoche mi socio fue asesinado en su apartamento. La policía cree que yo lo maté. No fue así. A los ojos de Wolf, que habían estado entrecerrados, se abrieron por completo. La miró con la expresión de quien acaba de recibir un vino de mala calidad. ¿Por qué la policía sospecha de usted? Porque fui la última persona que lo vio con vida. Porque discutimos públicamente hace 2 días. Porque tenía
el control de una empresa conjunta de $3 millones que él quería disolver. Hizo una pausa. ¿Y por qué encontraron mis guantes en su apartamento? 2 guantes. Sí, di cabrachela con mon. Las dejé ahí hace 3 semanas durante una reunión de negocios. Me di cuenta después, pero no pensé en recuperarlas. And Wolf se recostó, apoyando su enorme cabeza en el cojín que tenía detrás. ¿La policía aún no te ha arrestado? El inspector Kramer me dio hasta las 5 de la tarde. Dijo que me estaba dando tiempo para reconsiderar mi declaración. Lo que quiere decir es que espera que confiese. Sonreí. Kramer era un viejo amigo nuestro. Como un bulldog es amigo de un gato a mucho respeto. Muy poco cariño y alguna que otra disputa territorial. And Wolf cogió un abrecartas y lo examinó como si guardara secretos. ¿Quién era el difunto? Martin Hewitt. Nos hicimos socios tras la muerte de mi esposo. Harrison siempre se había encargado de la parte comercial del patrimonio, y cuando falleció, necesitaba a alguien con experiencia. Martin había trabajado con Harrison durante 15 años. Conocía las propiedades, las inversiones, todo. Ius Peleastis quería liquidar varias propiedades, principalmente edificios en Chelsea, para buscar lo que él llamaba oportunidades modernas. Empresas tecnológicas. Harrison construyó esa cartera con cuidado. Martin me llamó sentimental y tonto en público, en el Harvard Club delante de 20 personas. Wolf dejó el abrecartas. ¿Cómo fue asesinado el señor Hewitt? Golpeado en la cabeza con un candelero de latón. Su ama de llaves lo encontró esta mañana a las 7. El médico forense estima que murió entre las 9 y las 11 de anoche. ¿Y dónde estabas tú en ese momento? En casa Shola. Mi cocinera y mi ama de llaves tenían la noche libre. Su voz se mantuvo firme, pero sus nudillos se pusieron blancos al tocar el bolso. No tengo coartada, señor Wolf, no tengo pruebas de mi inocencia. Solo tengo la verdad, que parece insuficiente. And Wolf cerró los ojos y guardó silencio durante 10 segundos. Luego los abrió y me miró. Lo abrí y destapé mi bolígrafo, lo que significaba que nos llevábamos el caso. Wolf nunca se molestaba en tomar notas, a menos que quisiera enviar una factura. La Ezra Kendrick. Mis honorarios son altos, y no prometo nada. Si he's culpable, lo descubriré e informaré a la policía. Si is innocente, lo demostraré, pero solo si me lo cuenta todo sin evasivas ni omisiones. ¿Acepta estas condiciones? Sí. Entonces empecemos. Cuéntame sobre Martin Hewitt. Todo. Ella lo hizo. La señora Kendrick abrió su bolso y sacó un pañuelo, aunque sus ojos permanecían secos. Era un gesto de preparación, pensé, no de emoción. Martin Hewitt tenía 53 años. Empezó. Vivía solo en un apartamento en Park Avenue, en el Beresford, para ser exactos. Su única familia es un hermano menor en Filadelfia, una especie de académico. Wolf movió su cuerpo 1/4 de pulgada, lo que para él constituía una atención absorta. Su carácter, meticuloso, cauteloso, Harrison. Decía que Martin podía encontrar un decimal cuestionable en un libro de contabilidad de 1000 páginas simplemente por el peso de la encuadernación. Casi sonrió, pero se contuvo. Era formal, preciso. Llevaba el mismo traje durante 20 años en gris oscuro, siempre del mismo sastre. Almorzaba en el mismo restaurante todos los martes y viernes. El Villarroma de la calle 47 han casado con la rutina, murmuró Wolf, con aprobación. Sí. Por eso la teoría policial no tiene sentido. Martin nunca habría recibido una visita a las 9 de la noche. Cenaba a las 7:30 todas las noches. Leía hasta las 9 y se acostaba a las 9:30. Era inflexible. Levanté la vista de mis notas. Entonces,
O el asesino lo conocía lo suficiente como para pasar esa rutina, o hizo una excepción, terminó la señora Kendrick, lo cual solo haría con alguien importante, o alguien de confianza. Me refiero a ti, dijo Wolf rotundamente. Sí, o quizás una de otras 3 personas. Contó con los dedos enguantados. Su hermano, aunque no eran muy cercanos, su abogado, Edmund Vale, y posiblemente su secretaria, la señorita Olivia Brent. Aunque no habría tenido motivos para visitarlo en casa en Wolf, entrecerró los ojos. Cuéntame sobre la pelea en el Club Harvard. La compostura de la señora Kendrick se quebró un poco. Fue una tontería. Debería haber mantenido la calma. Pero Martin me había invitado a cenar allí específicamente para presionarme con las propiedades de Chelsea. Tenía un comprador en la mira, un consorcio tecnológico. Había preparado documentos, proyecciones, todo. Cuando me negué a considerarlo siquiera, se puso hambrusco. ¿Afilado? ¿Cómo? Insinuó que mi apego a las decisiones de Harrison era patológico, que intentaba preservar los deseos de un muerto, en lugar de gestionar un negocio vivo. Ann dijo, hizo una pausa, y por primera vez se ruborizó. Dijo que Harrison se avergonzaría de mi cobardía. Silbé suavemente. Eso fue más que agudo. Fue como un cuchillo en las costillas. Las cejas de Wolf se alzaron 1 milímetro. ¿Y tú? ¿Respuesta? Le dije que era un oficinista que se hacía pasar por visionario y que Harrison lo había mantenido en un papel secundario por una buena razón. Le dije que disolvería la sociedad antes de permitirle desmantelar lo que Harrison había construido. Miró fijamente a Wolf. También le dije que lo vería en el infierno antes de firmar esos papeles de Lanchi Givenchy Testigos. Cian es una lástima, observó Wolfgang. Así me lo ha informado el inspector Kramer. Wolf volvió a coger el abridor, haciéndolo girar lentamente entre sus dedos gruesos. Después de esta pelea, ¿habló con el señor Hewitt? Una vez por teléfono a la tarde siguiente. Me llamó para disculparse por su vehemencia. Acepté. Quedamos en volver a hablar del asunto en 2 semanas, cuando se calmaran los ánimos. Su tono, cordial, casi formal. Martin nunca fue de los que se enojaban. Procesaba los desacuerdos como si fueran problemas matemáticos, identificar las variables, encontrar la solución y seguir adelante. Why, Owen Ossie, alguien lo mató con la suficiente pasión como para golpearlo con un candelabro, dijo Wolf. ¿Eso sugiere emoción, señora Kendrick? Rabia, quizás. O miedo. No cálculo. Lo sé. Eso es lo que más me preocupa. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Martin inspiraba muchas cosas en la gente: en respeto, frustración, a veces desprecio, pero nunca pasión. Era, en el sentido más auténtico, desapasionado. Golpeé el bolígrafo contra el cuaderno. ¿Qué hay de esta secretaria? La señorita Brent. Olivia lleva 8 años trabajando para Martin. Es eficiente, inteligente y muy profesional. Nunca la he visto mostrar una emoción más fuerte que una leve molestia cuando se interrumpe un sistema de archivos. ¿Edad? 29 o 30 años. Soltero. Vive en Brooklyn, creo. Wolf guardó silencio un momento, con los ojos cerrados. Luego, el candelabro. La señora Kendrick parpadeó al ver el vestido. Era de latón, de unos 30 centímetros de alto. Uno de un par que reposaba sobre la repisa de la chimenea de Martin. Bastante georgiano, creo, o una buena reproducción. ¿Y el apartamento? Señales de lucha. La policía no dijo mucho, pero el inspector Kramer mencionó que nada parecía perturbado, excepto el candelabro y el reloj de Martin. En los ojos de Wolf se abrieron. Cian lo encontraron en el suelo junto al cuerpo, con el cristal roto. La policía pareció creer que se había roto en la caída o en el forcejeo, pero Martin nunca usó reloj de pulsera.
Llevaba un reloj de bolsillo, un Hamilton de oro que había pertenecido a su padre. Era absurdamente precavido con él. ¿Y este reloj estaba en el suelo? No. ¿En su bolsillo? Al parecer, se le había caído del chaleco. La cadena seguía sujeta, pero el cierre se había desprendido. Ann Wolf dejó el abrecartas y cruzó las manos sobre el pecho. ¿Qué hora marcaba el reloj? La señora Kendrick frunció el ceño. No lo sé. El inspector Kramer no lo mencionó. Pocha, ¿acaso importa? Todo importa, señora. O nada. La distinción solo se hace evidente en retrospectiva. Miro, Archie, llama al sargento Stevens. Pregúntale la hora del reloj. ¿Y si seguía funcionando cuando lo encontraron? Alcancé el teléfono, pero antes de poder marcar, Wolf levantó un dedo a una pregunta más. Señora Kendrick, después de su conversación telefónica con el señor Hewitt, la disculpa, ¿tuvo algún otro contacto con él? No. ¿Fuiste a su apartamento en algún momento durante las últimas 3 semanas? Solo una vez. Hace 3 semanas, como mencioné, para una reunión de negocios. Fue entonces cuando dejé los guantes. ¿Y estás seguro de que eran tus guantes? No, ¿otro par? Totalmente seguro. Se hicieron a medida en París. El monograma es distintivo un 5LK de Vivian Louise Kendrick. Mandé hacer 3 pares. Puedo fabricar los otros 2, si es necesario. Wolf asintió lentamente. Eso no será necesario. Todavía no. Miro, haz la llamada. Llamé a homicidios y pregunté por Stevens. No estaba, pero me transfirieron a la oficina del inspector Kramer, donde me informaron sin rodeos que el señor Wolf podía meterse en sus propios asuntos, y que, si la señora Kendrick quería evitar la detención, debería dejar de contratar detectives brillantes y buscar un buen abogado. Le transmití esto a Wolf, con ligeras mejoras editoriales. Gruñó. Entonces procederemos sin cooperación. Señora Kendrick, necesitaré acceso a los archivos comerciales del señor Hewitt, a su correspondencia y a una lista de todos los que podrían haber tenido motivos para desearle daño. Puedo proporcionarte los archivos en cuanto a los enemigos. Martin no inspiraba ese tipo de sentimiento. Era respetado, a veces resentido, pero no odiado. Alguien lo odiaba lo suficiente como para aplastarle la cabeza, dijo Wolf, con brutal precisión. O lo temía lo suficiente. La distinción puede ser académica. Miró el reloj de pared. Son las 11:40. Archie los acompañará a recoger todos los documentos que puedan proporcionar. Regresen aquí a las 3. Tengo una cita a las 4 con sus orquídeas, se refería. La cita era con la belleza y el orden, no con las personas. La señora Kendrick se puso de pie y noté que sus manos por fin habían dejado de temblar. Gracias, señor Wolf. No me lo agradezca todavía, señora. No me lo he ganado. Abrió un cajón y sacó un documento. Esto es un contrato estándar. Mis honorarios son pagaderos independientemente del resultado. Firmó sin leerlo, lo que me indicó que o era inocente o estaba desesperada. Quizás ambas cosas. Mientras la ayudaba con el abrigo, Wolf volvió a hablar, pensativo. Señora Kendrick, el señor Hewitt solía mirarlo, lo consultaba con frecuencia. Constant, cada 15 o 20 minutos. Dijo que le ayudaba a mantener su horario, ya veo. Los ojos de Wolf se entrecerraron de nuevo. Muy esclarecedor. Puedes irte en el pasillo. La señora Kendrick se volvió hacia mí. ¿Siempre habla con acertijos? Solo cuando está pensando, dije, y siempre está pensando. Vamos, consigamos esos archivos antes de que Kramer decida que a las 5 es demasiado. La oficina de la señora Kendrick estaba en el edificio Kendrick de la Quinta Avenida.
Por supuesto, han 12 pisos de piedra caliza y cristal que Harrison Kendrick había erigido en 1938 como un monumento a la riqueza textil y al buen gusto. El ascensorista la conocía de vista y nos llevó al 10º piso sin que se lo pidiéramos. La oficina en sí era lo que cabría esperar: alfombras persis, muebles de caoba y ventanas que daban a la calle, con una vista que probablemente encarecía el alquiler en un 10%. Una recepcionista que parecía haber sido contratada para combinar con la decoración le dedicó a la señora Kendrick una sonrisa preocupada. Señora Kendrick, la policía estuvo aquí antes. Pidieron los archivos del señor Hewitt. ¿Les diste algo, Dorothy? No, señora. Les dije que necesitarían una orden judicial. No les gustó. Bien. La señora Kendrick me condujo más allá de la recepción, hasta una oficina en una esquina con una placa de latón que decía Martin Hewitt en la puerta. Todo debería estar aquí. Martin llevaba registros meticulosos. Eso era quedarse corto. La oficina era un santuario de organización. Archivadores cubrían una pared, cada cajón etiquetado con precisión mecanografiada. El escritorio estaba despejado, salvo por un secante, una pluma estilográfica en un soporte de mármol y una pequeña agenda encuadernada en cuero. Incluso la papelera estaba vacía. Era alguien muy especial. Observé era bastante insoportable, corrigió la señora Kendrick. Pero efectivo. Se dirigió a los archivadores y empezó a sacar carpetas. Estas son las propiedades de Chelsea que quería liquidar. Estas son las proyecciones que había preparado. Esto. Me entregó una carpeta delgada, .., correspondencia de los últimos 2 meses. Lo abrí. Las cartas estaban ordenadas cronológicamente, cada una sujeta a su respuesta. La letra de Hewitt era como texto impreso sin florituras, sin personalidad, solo información transferida al papel con precisión mecánica. ¿Y qué pasa con su agenda de citas? Coach, la policía lo querrá de todos modos. Me guardé el libro en el bolsillo y seguí rebuscando en los cajones del escritorio. En el cajón inferior derecho encontré algo interesante, una pequeña caja de madera, sin cerrar, que contenía media docena de cartas personales en papel de carta caro. Saqué una y la escaneé. Señora Kendrick, ¿Hewitt tenía algún romance? Ella pareció sorprendida. Martin, para nada. Porcho, la Montague, la carta, estaba fechada 6 semanas antes y escrita con una letra fluida y femenina. Mi querido Martin, no puedo seguir así. Me prometiste que estaríamos juntos una vez que el asunto se resolviera, pero sigues encontrando excusas para retrasarlo. No soy una mujer paciente y mi paciencia está agotada. Debemos hablar pronto. La señora Kendrick lo leyó 2 veces y su expresión pasó de la sorpresa a algo más difícil de identificar. No tenía ni alguna idea de quién podría ser. Ninguna, en absoluto. Dejó la carta con cuidado, como si pudiera contaminarla. Martin nunca mencionó a nadie, ni siquiera miró a una mujer en mi presencia. Quizás era mejor con los secretos de lo que creías. Recogí las cartas y las añadí al montón. Tengo que llevarme estas. Wolf querrá verlas. Pasamos otros 20 minutos recopilando documentos, y luego acompañé a la señora Kendrick de vuelta a su coche, un Cadillac plateado con un chofer que había estado esperando pacientemente en la acera. Prometió volver a la casa de piedra rojiza a las 3, y vi cómo el Cadillac desaparecía entre el tráfico del centro antes de empezar a caminar. No regresé a la calle 35 Oeste inmediatamente. En cambio, tomé un taxi hasta Park Avenue. El Beresford era de esos edificios donde el uniforme del portero probablemente costaba más que todo mi vestuario. Me examinó con lupa y decidió que no era lo suficientemente rico como para robar, pero tampoco tan desprestigiado como para echarme. ¿Te puedo ayudar? Archie Goodwin.
Trabajo para la señora Vivian Kendrick. Necesito hablar con alguien sobre el apartamento de Martin Hewitt. La policía ya estaba aquí, dijo con el tono de quien ya ha tenido suficientes emociones por un día. No soy policía, soy particular. Solo necesito hacerle unas preguntas. Le di un billete de $10. Quizás puedas ayudarme. El billete de 10 desapareció en su bolsillo con eficacia demostrada. ¿Qué quieres saber? ¿Quién encontró el cuerpo? La ama de llaves, la señora Munson. Viene todas las mañanas a las 7 a preparar el desayuno. Lleva años con el señor Hewitt. La pobre casi se desmaya al verlo. Estaba la puerta cerrada cuando ella llegó. Sí, ella tiene su propia llave. ¿Alguna señal de entrada forzada? No vi nada, y subí con la policía. La puerta y las ventanas estaban cerradas. Todo normal, excepto que el señor Hewitt estaba muerto en el suelo con la cabeza destrozada. Miró a su alrededor y bajó la voz. ¡Qué cosa más fea! Sangre por toda la alfombra. ¿Hubo visitas anoche? ¿Alguien entró o salió? Eso fue lo que me pidió la policía. Estuve de guardia hasta las 10. El señor Hewitt llegó a casa a su hora habitual a las 6:45. Nadie vino a verlo. Al menos no por la puerta principal. Hay otra entrada de servicio por atrás, pero está cerrada después de las 8 y necesitas llave. ¿Quién tiene llaves? El señor Hewitt, la señora Munson y el administrador del edificio. Eso es todo, archivé. Eso. ¿Y qué hay de la señora Kendrick? ¿Alguna vez vino de visita? No que yo haya visto. Pero no trabajo todos los turnos. ¿Quién lo hace? Éramos 3. Yo de día, Patterson de tarde y Kowalski de noche. Patterson estaba de guardia cuando ocurrió. Patterson está aquí ahora. Diletters Libra. Vuelvo mañana. Le di las gracias y volví a salir, anotando mentalmente volver y charlar con Patterson. Pero primero quería localizar al misterioso que le había estado escribiendo cartas de amor al desapasionado Martin Hewitt, de vuelta en la casa de piedra rojiza. Encontré a Wolf sentado en su escritorio con un libro abierto delante. Algo sobre monasterios medievales. Si las letras doradas del lomo eran ciertas. Levantó la vista cuando entré, marcando su lugar con un dedo del tamaño de una salchicha. Bien, deposité los archivos y las cartas en su escritorio y le di un informe completo, incluyendo los detalles de la puerta cerrada, las observaciones del portero y la correspondencia romántica. Escuchó sin interrumpir, con los ojos entornados y los labios apretados, como si su cerebro estuviera trabajando a destajo, aun cuando terminé. Abrió la carpeta con las cartas de amor y las leyó lentamente, con el rostro inexpresivo. Eran 6 en total, que abarcaban 3 meses, cada una progresivamente más urgente y frustrante. Murmuró. ¡Qué enigmático y fastidioso! ¿Alguna idea? Varias. A ninguna útil. Dejó las cartas a un lado y abrió la agenda. La estudió durante un minuto entero, recorriendo las entradas con el dedo. Observa, Archie. Chuno. Me incliné sobre su hombro. El cuaderno estaba lleno de la escritura mecánica de Hewitt, cada día dividido en incrementos de 15 minutos. Reuniones, llamadas, citas, han todo programado con precisión matemática. Él vivía según el reloj. Dije efectivamente. Fíjese en la entrada del martes pasado. Almuerzo Villa Roma 1 las 2:30. Y debajo, regreso a la oficina, 2:15. El trayecto desde Villa Roma hasta su oficina requiere unos 8 minutos en taxi. La comida en sí, incluyendo el pedido, el servicio y el pago, consumiría unos 45 minutos. Eso suma aproximadamente 1 hora. Sin embargo, programó 1 hora y 45 minutos para la actividad. Tal vez comía despacio. O quizás programó tiempo adicional para un propósito no registrado en el libro. Wolf retrocedió varias páginas.
El 12 de marzo, una anotación similar. Almuerzo Villa Roma 1, las 2:30. Egreso, 2:30. 2 horas completas. Y de nuevo, el 5 de marzo. ¿Crees que se encontraba con alguien? Creo que los meticulosos hábitos del señor Hewitt ocultaban algo que deseaba mantener oculto. La Villa Roma merece una investigación. Cerró el libro y miró su reloj. Su propio reloj. Un objeto de $1 de una farmacia que consultaba con mucha menos frecuencia que Hewitt. Al parecer, con su preciado Hamilton. Es la 1:30. Tiene tiempo antes de que regrese la señora Kenrick. ¿Quieres que vaya a ver el restaurante? Quiero que descubras por qué un hombre que almorzaba en Villa Roma todos los martes y viernes necesitaría 2 horas para una comida que debería durar 1. Y quiero que sepas quién es. Abrió su libro sobre monasterios medievales y llama a Saulan, puede que lo necesite esta noche. Shaul Panzer era el mejor agente de Nueva York, y si Wolf lo llamaba, significaba que las cosas se estaban complicando. Cogí mi sombrero. Algo más. Sí. Cuando hable con el personal del restaurante, pregunte por el acompañante del señor Hewitt. Sospecho que descubrirá que cenó con alguien esas tardes de martes y viernes. Alguien cuyo nombre empieza con la 5ª letra del alfabeto. Ya sabes quién es. No, sir. Solo observo patrones y saco conclusiones probables. Me despidió con un gesto sin levantar la vista. Ambey, sé minucioso. Y no dejes que te sirvan el vino de la casa. Fritz dice que es vinagre camuflado en Chianti. La Villa Roma ocupaba un estrecho local en la calle 47, entre la 5ª y la 6ª. El tipo de lugar que probablemente lucía exactamente igual desde 1925, a manteles, a cuadros rojos, velas en botellas de Chianti y un olor a ajo y salsa de tomate que te golpeaba en el momento en que abrías la puerta. Eran las 2, pasada la hora punta del almuerzo, y solo había 3 mesas ocupadas. Un camarero con el pelo engominado hacia atrás y expresión de hastío se me acercó con los menús. ¿Solo uno? En realidad, estoy aquí por Martin Hewitt. Su expresión pasó del aburrimiento a la cautela. ¿Eres policía? Investigador privado. Trabaja para un cliente. Tengo entendido que el señor Hewitt era un cliente habitual. El camarero se relajó un poco. Señor Hewitt. Sí, una cosa terrible. Vino todos los martes y viernes durante años. Siempre la misma mesa. Siempre el mismo pedido. Ternera picata. Sin pasta. Y después, un espresso. Siempre solo. Dudó. Y pude ver que estaba calculando que le convenía más la verdad o la discreción. Le ayudé con un billete de 20. A veces solo, admitió, guardándose el billete en el bolsillo. A veces con una dama. En los últimos meses, casi siempre con la dama. ¿Esta señora tiene un nombre? La señorita Brenton, su secretaria, creo. Muy formal, muy tranquila. Se sentaban en la mesa de la esquina, hablando de negocios. Había papeles por todas partes. ¿Sabe? Siempre de negocios. ¿Solo negocios? Nada. ¿Qué más se podría pedir? El señor Hewitt no era ese tipo de hombre. Lo dijo con la seguridad de quien ha presenciado décadas de comportamiento humano sobre manteles a cuadros. La señorita Bren tampoco. Todo muy correcto, muy profesional. ¿Este stand de la esquina lo pidieron específicamente? El señor Hewitt siempre lo pedía. Privado, lejos de la ventana. Ideal para conversaciones de negocios, ¿no? ¿O es bueno para conversaciones que no querías que se escucharan? ¿Se reunieron el martes pasado? Cené a las 2:30 como siempre. Se quedaron hasta casi las 2:30. Más tiempo de lo habitual. ¿Parecen agitados? ¿Discuten por algo? No. El señor Hewitt no levantó la voz. La señorita Bren tampoco. Hablaron en voz baja. Miraron papeles. Luego se fueron por separado. El señor Hewitt primero, la señorita Brent
Unos 10 minutos después, ella pagó o el señor Hewitt siempre pagaba, siempre en efectivo, siempre el importe exacto, más el 15% de propina. Siempre lo mismo. Le di las gracias y volví a salir pensando en ello. Así que Olivia Brent era la misteriosa A menos que Hewitt hubiera estado haciendo malabarismos con múltiples compañeros de almuerzo secretos, lo cual parecía improbable para un hombre que programaba su vida en incrementos de 15 minutos. Encontré a la señorita Olivia Brent en la oficina de la Quinta Avenida, sentada en un escritorio en una antesala, frente a la oficina de Hewitt. Estaba escribiendo cuando entré. Sus dedos se movían sobre las teclas con una precisión mecánica que habría enorgullecido a su difunta jefa. Cuando levantó la vista, vi a una mujer de rasgos afilados, mirada inteligente y la serenidad que se adquiere tras años de gestionar el caos ajeno. Señorita Brent, Archie Goodwin, trabajo para la señora Kendrick. Sé quién es usted, señor Goodwin. Dorothy me dijo que estuvo aquí hace un rato. Retiró las manos de la máquina de escribir y las cruzó sobre su regazo. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre Martin Hewitt. La policía ya me ha entrevistado 2 veces. No soy policía. Y estoy intentando ayudar a la señora Kendrick a evitar que la arresten por algo que sospecho que no hizo. Algo brilló en sus ojos, en preocupación. Talvez o cálculo. Muy bien. ¿Qué quieres saber? ¿Cuánto tiempo trabajó para el señor Hewitt? Ouch. Empecé a los 22 años, recién salida de la escuela de secretariado. ¿Y tu relación con él era? Professional. Lo dijo demasiado rápido, con demasiada firmeza. Saqué una de las cartas de mi bolsillo y la puse sobre su escritorio. Esta es su letra, ¿verdad, señorita Brent? Se quedó pálida. Miró la carta sin tocarla, y por un momento pensé que lo negaría. Luego, sus hombros se hundieron ligeramente. ¿Dónde encontraste eso? En el escritorio del señor Hewitt. Hay 5 más como este. Me senté en la silla frente a su escritorio. ¿Quieres contármelo? Guardó silencio un largo rato, con la mirada fija en la carta. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. Nos involucramos hace 18 meses. No fue planeado. Martin no era el tipo de hombre que inspiraba pasión. Sé que todos pensaban eso, pero había algo en su precisión, en su seguridad, en un mundo caótico. Él era el único punto fijo. Me miró. Suena tonto. Suena humano. Martin no quería que nadie lo supiera. Dijo que sería inapropiado, que comprometería nuestra relación profesional. Lo mantuvimos en secreto. Solo nos veíamos en Villa Roma, a la hora del almuerzo. En ningún otro lugar. Nunca en su apartamento. Nunca en el mío. Solo almorzábamos 2 veces por semana, en ese reservado de la esquina donde nadie nos hacía caso. Pero querías más. Claro que quería más. Tengo 30 años, señor Goodwin. No quería pasarme la vida comiendo ternera picata a escondidas. Su voz se endureció. Martin insistía en que se lo diría a todo el mundo, que lo haríamos oficial, pero siempre había una razón para esperar. El asunto no estaba resuelto. La señora Kendrick se oponía. No era el momento oportuno. Hace 3 meses le dije que no podía seguir así. Hacían esas cartas. Fue mi intento de forzarlo. Las escribí sabiendo que las guardaría, porque Martin se las quedaba todas. Pensé que si lo ponía por escrito, si le hacía ver lo seria que era, finalmente actuaría. ¿Lo hizo? No. Tomó la carta, la miró fijamente un momento, y luego la volvió a dejar. La última vez que nos vimos, el martes pasado, la di un ultimátum. O anunciábamos nuestra relación a finales de mes, o me iba. No solo del trabajo lo dejaba él. ¿Cómo respondió? Dijo que necesitaba tiempo para pensar, tiempo para planificar. Esa era la respuesta de Martin a todo. Más tiempo, más planificación.
Se le quebró la voz. Y ahora ya no hay tiempo. ¿Dónde estabas el martes por la noche? Entre las 9 y las 11, me sostuvo la mirada fijamente. En Casa Anshola vivo en Brooklyn, en un pequeño edificio de apartamentos donde nadie se fija en nadie. No tengo coartada, si es eso lo que preguntas. ¿Fuiste a su apartamento esa noche? No, te lo dije. Nunca nos vimos en su apartamento, nunca. Pero ¿sabías dónde vivía? Claro que lo sabía. Gestionaba su agenda, su correspondencia, todo. Probablemente conocía su horario mejor que él. Se levantó de golpe, se acercó a la ventana y miró hacia la Quinta Avenida. Martin fue asesinado en su apartamento, durante su hora de lectura, que nunca interrumpía para nadie. Hizo que, o alguien entró a robar, cosa que la policía no dice que ocurrió, o él dejó entrar a alguien lo suficientemente importante como para interrumpir su rutina, como usted, como yo, o como la señora Kendrick, o como su abogado, Edmund Vail, que lleva semanas presionándolo por algo que yo desconocía. Se volvió hacia mí. Pero no lo mate, señor Goodwin. Lo amaba, Dios me libra. A pesar de su exasperante cautela, a pesar de su obsesión por los horarios y el decoro, lo amaban, le creí, lo cual no significaba que fuera inocente, sino que creía lo que decía. Este abogado, Vail, ¿por qué presionaba a Hewitt? No lo sé. A Martin contestaba esas llamadas en privado. Pero hablaron al menos una vez por semana durante el último mes, siempre a puerta cerrada. Lo único que sé es que después de cada llamada, Martin parecía preocupado, a lo cual era inusual en el ano. Anoté una cosa más. El reloj de Hewitt, el Hamilton de oro, ¿se lo quitó alguna vez? Dejó que alguien más lo manipulara. Parecía perpleja. Nunca le daba cuerda todas las mañanas a las 7:15 en punto, y lo revisaba constantemente durante todo el día. ¿Por qué? Solo por curiosidad. Me levanté y le entregué mi tarjeta. Si se te ocurre algo más, llámame. De día o de noche. Ann tomó la tarjeta y la estudió. ¿Crees que la señora Kendrick lo mató? Creo que alguien lo hizo, y creo que alguien cometió al menos un error. Siempre lo hacen. Ann regresé a la casa de piedra rojiza a las 3:10, justo cuando el Cadillac de la señora Kendrick se detenía en la acera. Le abrí la puerta y encontramos a Wolf en la oficina, con una cerveza en su escritorio y el famoso sándwich de Fritz en una bandeja al lado. Escuchó mi informe sin interrumpirme, con los ojos cerrados y los dedos entrelazados sobre el vientre. Cuando terminé, guardó silencio durante 30 segundos. Entonces, señora Kendrick, ¿sabía usted que el señor Hewitt mantenía una relación romántica con su secretaria? Parecía realmente sorprendida. No. ¿Estás segura? El señor Goodwin es minucioso. Sí. Abrió los ojos. Sabía que el señor Hewitt había estado en contacto regular con su abogado, Edmund Vail, sobre un asunto que mantuvo confidencial, incluso ante la señorita Brent. No. ¿Conoce personalmente al señor Vail? Sí, Ain se encargó de algunos asuntos legales de Harrison. Ha sido el abogado de la familia durante 20 años. ¿Podrías organizar que me visite esta noche, si es posible? Puedo intentarlo. Es un hombre ocupado, pero dadas las circunstancias. Las circunstancias, interrumpió Wolf, hacen que los hombres ocupados estén disponibles. Dígale que se trata del asesinato de Martin Hewitt y la disposición de varios millones de dólares. Eso debería bastarla. Señora Kendrick asintió y se acercó al teléfono. Mientras ella hacía la llamada, Wolf se volvió hacia mí. Anarchina. A las 4 debo ocuparme de las plantas. Mientras estoy ocupado, visitarás al inspector Kremer y determinarás la hora que marcaba el reloj del señor Hewitt cuando lo encontraron. También averiguarás si el reloj seguía funcionando. Estos detalles son esenciales, Kremer. No me dice nada. Fue bastante claro al respecto esta mañana. Entonces,
Debes persuadirlo. Usa cualquier influencia que consideres oportuna. Miró el reloj. Tienes 5 minutos antes de que me vaya. Úsalos con prudencia. Usé 4 de ellos para llamar a Kramer desde la extensión de la sala. Contestó al tercer timbre con voz cansada e irritable. Kramer, Inspector, soy Archie Goodwin. Antes de que cuelgue. Estoy colgando. El reloj, inspector. En el reloj de Hewitt seguía funcionando cuando lo encontró. Silencio. Luego. ¿Por qué demonios quieres saber, Wolf? ¿Por qué importa? Ya sabes cómo trabaja. Un detalle lleva a otro y de repente tienes a tu asesino acorralado. Dime. Estaba huyendo. Más silencio. Luego, a regañadientes. No se había parado. Probablemente se rompió al caerse. ¿A qué hora se mostró? 9:47. ¿Estás seguro? Puedo leer la esfera del reloj. Goodwin, son las 9:47. Ahora deja de hacerme perder el tiempo y dile a Wolf que, a menos que tenga algo útil, arrestaré a la señora Kendrick a las 5. Como estaba previsto, Anne colgó. Regresé a la oficina y le transmití la información a Wolf justo cuando el reloj daba las 4. Asintió lentamente, con los ojos brillantes. 9:47. Muy satisfactorio. ¿Te importaría compartir por qué? Todavía no. Invita al señor Vale a las 6:30 y llama a Saulandale que esté aquí a la misma hora. Next, que visite el Beresford y hable con el portero de la noche. Creo que se llamaba Patterson. Que está buscando Saúl, la verdad, Archie, que a menudo se esconde en las más pequeñas inconsistencias. Se incorporó con un gruñido. Ahora, si me disculpas, la Phalaenopsis espera. Y se fue, dejándome con un hombre de negocios asesinado, una secretaria abandonada, una viuda nerviosa y un reloj roto que de alguna manera significaba todo. Edmund Vale llegó a las 6:30 en punto, lo que me indicó que o era puntual por naturaleza o estaba lo suficientemente nervioso como para llegar temprano. Tenía unos 50 y tantos años. Era alto y canoso, con ese porte distinguido que se desprende de décadas manejando el dinero y los secretos de otros. Llevaba un traje de Savile Row. Su maletín era de piel de becerro y su apretón de manos fue firme, pero breve. Soul. Panzer había llegado 5 minutos antes y esperaba en la sala. Shaul era un hombre pequeño, de nariz grande y ojos tristes, que no se perdía nada. Wolf le había dado instrucciones en privado, y Shaul partió de inmediato hacia el Beresford, moviéndose con la discreta eficiencia que hacía que valiera cada centavo de sus cuantiosos honorarios, y la señora Kendrick también estaba presente, sentada en el sillón de cuero rojo, con la misma compostura rígida que había mostrado esa mañana. Wolf, recién llegado de su sesión vespertina con las orquídeas, se acomodó tras su escritorio y observó a Vale, con la expresión de quien estudia un insecto medianamente interesante. Señor Vale, gracias por venir. La señora Kendrick dijo que era urgente. Vale se sentó en la silla amarilla, cruzando las piernas con naturalidad. Aunque debo decir, señor Wolf, que no estoy seguro de que puedo aportar a la investigación. Ya hablé con la policía, sin duda. Sin embargo, la policía y yo operamos bajo diferentes restricciones. Ellos buscan pruebas suficientes para el procesamiento. Yo busco la verdad suficiente para comprender. Wolf sirvió cerveza de la botella que Fritz había dejado sobre su escritorio, observando con satisfacción cómo subía la espuma. ¿Cuánto tiempo fue usted el abogado de Martin Hewitt? Quince, desde que empezó a gestionar el patrimonio de Kendrick con Harrison, y en esa capacidad ¿se ocupó usted tanto de sus asuntos personales como de sus asuntos de negocio? Sí, incluyendo asuntos que mantuvo confidenciales incluso ante su secretaria. La expresión de Vale no cambió, pero vi que sus dedos se tensaban sobre el maletín que tenía en el regazo. El secreto profesional me impide hablar. El señor Hewitt ha muerto,
interrumpió Wolf. El privilegio se vuelve negociable cuando el asesinato entra en juego. Además, la señora Kendrick, como socia del señor Hewitt, tiene un interés legítimo en cualquier asunto que pueda afectar a la sociedad. Le sugiero que satisfaga ese interés antes de que el inspector Kramer obtenga una orden judicial para satisfacer el suyo. Bile miró a la señora Kendrick y luego a Wolf. Muy bien. Martin me contactó hace 6 semanas para hablarme sobre la disolución de la sociedad. La Ezra Kendrick. La compostura de la señora Kendrick finalmente se quebró. ¿Qué? Quería comprar su parte de las participaciones conjuntas y proceder de forma independiente. Había encontrado inversores dispuestos a respaldarlo en las empresas tecnológicas que estaba desarrollando. Me pidió que preparara la documentación necesaria. ¿Y tú lo hiciste?, preguntó Wolf. Preparé los documentos preliminares, sí, pero le aconsejé que no siguiera adelante. El acuerdo de sociedad que Harrison había estructurado era complejo, y cualquier disolución sería costosa y llevaría mucho tiempo. Martin no se desanimó. Insistió en que las inversiones en tecnología representaban el futuro y que el apego sentimental de la señora Kendrick al pasado lo estaba frenando. Las propiedades de Chelsea, Dijan, entre otras cosas. Martin había identificado una docena de inversiones que consideraba obsoletas o de bajo rendimiento. Quería liquidarlas todas y reinvertirlas en un consorcio tecnológico con sede en California. Calculó que la liquidación generaría aproximadamente $7 millones. A la cara de la señora Kendrick palideció. Nunca me contó nada de esto. Planeaba presentarlo como un hecho consumado. Los documentos debían estar listos para finales de este mes. En ese momento no habría tenido más opción que aceptar sus condiciones o entablar un largo litigio, lo cual habría sido costoso y público. Observó Wolf precisamente en Martin. Creía que la señora Kendrick preferiría aceptar en lugar de luchar. Estaba muy seguro de ello. Wolf bebió un poco de cerveza y dejó el vaso con un golpe seco. Dígame, señor Vail, ¿le benefició esta propuesta de disolución? ¿Le prometió Martin Hewitt algún incentivo económico para agilizar el asunto? ¿Quizás una participación en la nueva empresa? ¿O simplemente unos honorarios legales generosos? El rostro de Vail se sonrojó. Señor Wolf, me molesta que lo insinúe. No quiero decir nada. Hago una pregunta directa que merece una respuesta directa. Martin me ofreció un anticipo como asesor general de su nueva empresa, $25,000 anuales. Pero eso difícilmente constituye un motivo de asesinato. Sobre todo porque su muerte elimina la posibilidad por completo. A menos que, dijo Wolf suavemente, la disolución ya se haya ejecutado y usted pueda beneficiarse de su patrimonio. No se había ejecutado. Los documentos aún estaban en borrador y la herencia de Martin pasa a su hermano en Filadelfia, no a mí. Ya veo. Wolf entrecerró los ojos ligeramente. ¿Cuándo fue la última vez que habló con el señor Hewitt? El martes por la tarde. Llamó para preguntar sobre una cláusula del acuerdo de disolución, algo sobre plazos de pago acelerados y sus modales, con actitud profesional, quizás un poco distraído, pero eso no era habitual en Martin. Generalmente estaba bastante concentrado. ¿Mencionó alguna preocupación? ¿Alguna inquietud? No parecía completamente seguro de que todo saldría bien. Wolf guardó silencio un momento, con los ojos entornados. Luego, señor Vail, ¿Martin Hewitt habló alguna vez de su vida privada con usted? Martin no tenía vida personal. Vivía para su trabajo. Sin embargo, ¿alguna vez mencionó algún interés romántico? ¿Quizás una mujer llamada Olivia Brent? Vail pareció genuinamente sorprendido. Su secretaria... No, se detuvo al comprenderlo. ¿Está sugiriendo que la señorita Brent y Martin
¿Estaban involucrados? No sugiero nada. Afirmo un hecho verificado por el señor Goodwin. Esta tarde, la señorita Wren y el señor Hewitt mantuvieron una relación clandestina durante 18 meses. Ella lo presionó para que lo hiciera público. Él se negó. La señora Kendrick recuperó la voz. Dios mío, Martin planeaba traicionarme profesionalmente mientras le mentía a su amante personalmente. ¿Qué clase de hombre era? Del tipo cauteloso, dijo Wolfe. Del tipo que creía que el control y la planificación podían eliminar todo riesgo. Por desgracia, alguien le demostró lo contrario. Se volvió hacia Vail. Una última pregunta. Martin Hewitt llevaba un reloj de bolsillo de oro que había pertenecido a su padre. ¿Lo vio alguna vez? Muchas veces. Lo consultaba constantemente. Una costumbre molesta, la verdad. Hacía que las conversaciones parecieran cronometradas. ¿Alguna vez le dio cuerda en tu presencia o lo ajustó? Vail frunció el ceño. Le daba cuerda todas las mañanas, me dijo una vez. En cuanto a ajustarlo, no, loco. Martin era un fanático de la precisión. Decía que el reloj se regulaba con una precisión de 10 segundos por semana, y sin embargo, murmuró Wolfe, se detuvo a las 9:47 cuando se cayó. Presumablemente. Supongo. El tono de Wolfe sugería que no lo suponía. Gracias, señor Vail. Ha sido de gran ayuda. Si nos disculpa, tengo otros asuntos que atender. Vail se puso de pie, visiblemente aliviado de que lo despidieran. La señora Kendrick también empezó a levantarse, pero Wolfe la detuvo con un dedo. Señora, usted se quedará. No hemos terminado. Ella se hundió hacia atrás en la silla. Tras la partida de Vail, Wolfe permaneció sentado en silencio durante un minuto entero, con los dedos entrelazados sobre el vientre y los ojos cerrados. Ya había visto esto antes en el gran cerebro, analizando datos, organizando los hechos en patrones, contrastando teorías con la evidencia. Finalmente, abrió los ojos y miró a la señora Kendrick. Su marido tenía un reloj de bolsillo. Parpadeó ante la incongruencia. Sí, en un Hamilton, de hecho, lo llevó durante años. Cuando murió, se lo dejó a Martin. Eran muy unidos. Y su marido compartía la obsesión del señor Hewitt por la puntualidad. Totalmente. Harrison creía que llegar tarde era una forma de robo, al robarle el tiempo a los demás. Le daba cuerda a su reloj todas las mañanas durante el desayuno, igual que Martin. ¿Lo ajustó alguna vez? Reinició la hora. No lo revisaba anualmente para mantener la precisión. Estaba muy orgulloso de él. Decía que nunca perdía más que unos pocos segundos por semana. Wolfe asintió lentamente. Señora Kendrick, debo preguntarle algo que podría ser doloroso. ¿La muerte de su esposo ocurrió como se informó? Un infarto en su escritorio. Ella pareció sorprendida. Sí. ¿Por qué lo cuestionarías? Lo cuestiono todo, señora, sobre todo cuando el mismo reloj de bolsillo aparece en dos circunstancias sospechosas con 2 años de diferencia. No entiendo. Yo todavía no. Miró el reloj de pared. Su reloj barato que consultaba quizás 3 veces al día, a diferencia de Hewitt, que consultaba su preciado Hamilton cada 15 minutos. Pero, Lohe, Archie, cuando Saúl regrese, tráemelo directamente. Sin importar la hora, señora Kendrick, debería irse a casa. Si el inspector Kramer se pone en contacto con usted, dígale que está cooperando plenamente con esta oficina, y que cualquier arresto sería prematuro y potencialmente embarazoso para el departamento. ¿Eso lo detendrá? Le dará que pensar. Kramer es muchas cosas, pero no es tonto. Sabe que uno Farrelly. Después de que se fuera, me volví hacia Wolfe. ¿Crees que la muerte de Harrison Kendrick no fue natural? Todavía no creo nada, pero observo que Martin Hewitt heredó un reloj de bolsillo de su mentor. Un reloj que ambos trataban con reverencia y precisión. Observo que este reloj fue encontrado parado a las 9:47,
junto al cuerpo de Hewitt, y observó que un hombre que miraba su reloj cada 15 minutos y le daba cuerda cada mañana con devoción religiosa, de alguna manera, permitió que se parara durante las horas más cruciales de su vida. Tal vez se rompió en la caída. O quizás, dijo Wolf, en voz baja, nunca funcionó en primer lugar antes de que pudiera continuar con esa enigmática declaración. Sonó el tamba. A través del cristal pude ver a Saul Panzer, de regreso de su misión en Beresford. Lo llevé a la oficina. Saúl estaba en la puerta, con los ojos tristes, brillando de satisfacción por el trabajo bien hecho, señor Wolf. Hablé con Patterson, el portero de la noche. Estuvo de guardia el martes por la noche desde las 6 hasta la medianoche. Confirma que Martin Hewitt regresó a casa a las 6:45, como de costumbre. No hubo visitas en la entrada principal. Sin embargo, Saul hizo una pausa para darle más efecto. Patterson dejó su puesto 2 veces esa noche. Una a las 7:30 para ayudar a un inquilino mayor con paquetes. Estuvo ausente unos 10 minutos, y otra a las 9:15 para atender a un taxi que había aparcado en doble fila y bloqueaba la entrada. Eso tardó unos 15 minutos, así que la entrada estuvo desatendida desde las 9:15 hasta las 9:30. Dijen aproximadamente. Cian y Patterson mencionó algo más. Al regresar de atender el taxi, notó que la puerta de la entrada de servicio, la de la parte trasera del edificio, estaba entreabierta. La cerró y no le dio importancia en ese momento. Pero, en retrospectiva, alguien usó la entrada de servicio de Joe Wolf. Alguien que tenía llave o que había entrado antes y dejó la puerta sin llave. Esa es mi valoración. Wolf guardó silencio un momento. Luego, Shaul. Una tarea más. Mañana por la mañana visita Villa Roman, habla con los camareros, el matre y cualquiera que haya visto al señor Hewitt y a la señorita Brent durante sus almuerzos. Quiero saber si alguien más los acompañó, aunque fuera brevemente. Quiero saber si alguna vez los vieron conversar con otros comensales. Y quiero saber si alguno de ellos usó alguna vez el teléfono del restaurante. Dalo por hecho. Saúl asintió y se marchó. Moviéndose con su habitual eficiencia, miré a Wolf. Estás reconstruyendo algo, observo. Inconsistencia. Un reloj que debería haber estado funcionando por no lo hizo. Un hombre que vivió según la rutina, pero murió en su hora más predecible. Una disolución de la sociedad que habría enriquecido al abogado, eliminado la influencia del secretario y devastado a la viuda. Sin embargo, el arma homicida sugiere pasión, no cálculo. Entonces, ¿quién lo mató? Todavía no lo sé. Pero sí sé esto. Alguien se esforzó mucho para que el asesinato pareciera espontáneo y oportunista. El candelabro, el forcejeo, el momento de la muerte durante su hora de lectura, cuando nunca admitía visitas, todo sugiere un impulso. Sin embargo, la entrada de servicio sin llave y la ausencia de una entrada forzada sugieren una planificación cuidadosa. No se puede tener todo a la vez. Joe Wolf. Lo que significa que se nos invita a creer una mentira. La pregunta es, ¿cuál mentira? Y. Poche tomó la agenda que había recuperado de la oficina de Hewitt y la abrió por la última página. La respuesta, sospecho, está escrita aquí, no en lo que el señor Hewitt registró, sino en lo que no registró. Me entregó el libro. Mientras su dedo marcaba la entrada del martes, lo leí. Lo volví a leer, y de repente comprendí lo que quería decir en el programa del martes. Terminaba a las 6:30 con la anotación en casa. Sí, no había nada programado después. El resto de la noche estaba en blanco para un hombre que programaba su vida en incrementos de 15 minutos, que nunca se desviaba de la rutina, que estaba en casa a las 9,
y en la cama a las 9:30 sin excepción. Esa inexpresividad era la declaración más fuerte de toda San Martín. Hewitt sabía que alguien vendría a verlo el martes por la noche no dejó ningún registro de ello. Pasé la mañana del miércoles en mi escritorio, organizando el expediente del caso Hewitt, mientras Wolf, sentado frente a mí, leía un libro sobre los sistemas de riego egipcios. El silencio era confortable, roto solo por el ocasional pasar de página y los pasos de Fritz en la cocina. A las 10:30 llamó Shaul Panzer a Archie. «Estoy en Villarroman, ¿te interesará escuchar esto?» Lo puse en altavoz para que Wolf pudiera escuchar. La voz de Saúl se escuchó clara y precisa. Hablé con 3 camareros, y el Trey, todos confirman que Hewitt y la señorita Brent se reunían regularmente para almorzar. Siempre en la mesa de la esquina, siempre parecían hablar de negocios. Sin embargo, hizo una pausa. El Trey recuerda algo interesante. Hace como un mes, se les unió una tercera persona, un hombre bien vestido, de unos 60 años, cabello canoso, traje caro. Estuvo sentado con ellos unos 20 minutos y luego se fue. Hewitt pagó su café. ¿La descripción coincide con la de Edmund Vale?, pregunté. Exactamente. Le mostré al Trey una fotografía del sitio web del bufete de abogados de Vale. Lo confirmó de inmediato. Ann Wolf abrió los ojos por completo. ¿Le pareció cordial esta reunión? Tenso, según el Trey. No pudo oír la conversación, pero notó que la señorita Brent parecía molesta después. Se fue casi de inmediato, y Hewitt se sentó solo otros 10 minutos antes de marcharse. ¿Algo más? ¿Sí? Uno de los camareros recuerda que la señorita Brent usó el teléfono del restaurante al menos 3 veces durante las últimas semanas, siempre después de que Hewitt se marchara. Siempre llamadas breves, de no más de 1 o 2 minutos. El camarero supuso que eran de negocios. Las suposiciones, murmuró Wolf, son enemigas de la precisión. Excelente trabajo. Shaul vuelve aquí a las 2. Puede que te necesite esta tarde, Ann. Después de que Shaul colgó, Wolf permaneció en silencio durante varios minutos, moviendo los labios como un pez. Finalmente, habló Archie. Llama a la señorita Brent. Dile que es urgente y que se trata de información que podría exonerar a la señora Kendrick. Sí, say resist. Dile que la alternativa es el inspector Kramer. Con una orden judicial anáise la llamada. La señorita Brent aceptó venir al mediodía al Olivia. Brent llegó con un vestido negro y una expresión cautelosa. Tomó la silla de cuero rojo y se sentó con las manos cruzadas sobre el regazo. Una postura que sugería desafío y miedo. Ann Wolf la miró con fría precisión. Señorita Brent, cuando hablamos ayer a través del señor Goodwin, usted afirmó que su relación con Martin Hewitt era completamente privada y que solo se desarrollaba durante sus almuerzos en Villarroma. Eso es correcto. Sin embargo, no mencionó que Edmund Vale se unió a usted en una de esas reuniones hace aproximadamente un mes. Su compostura se quebró un poco. No, Aaron. El señor Vale quería hablar de unos asuntos legales con Martin. Casualmente yo estaba presente, y te marchaste inmediatamente después, visiblemente molesto. No recuerdo haberme sentido molesto. El Trey lo recuerda con total claridad. También recuerda que usó el teléfono del restaurante en varias ocasiones tras la marcha del señor Hewitt. ¿A quién llamaba, señorita Brent? Guardó silencio un buen rato. Cuando habló, su voz era apenas audible. Mi compañera de piso, para avisarle cuando llegaría a casa. Su compañera de piso, repitió Wolf con voz seca. Me toma por tonto, señora. El señor Goodwin ha comprobado que vive sola en Brooklyn. ¿A quién llamaba? Sus manos se apretaron en su regazo. No tengo por qué responder eso. No lo harás. Puedes irte ahora
y responder las preguntas del inspector Kramer. Será mucho menos paciente que yo, sobre todo cuando le informe que has estado mintiendo sobre el alcance de tu contacto con la víctima del asesinato. Se le puso pálida. No mentía, no, sobre las cosas importantes. Entonces dime la verdad sobre las cosas sin importancia, y yo determinaré su importancia. Wolf se recostó en su silla. ¿A quién telefoneaste desde Villa Roma? Respiró entrecortadamente. El hermano de Martin, Charles Hewitt. Eso me hizo sentarme en la silla. Las cejas de Wolf se levantaron 1 milímetro. El hermano de Martin. Él acabó, pocha, porque estaba desesperada. Las palabras salieron atropelladamente, como si se hubiera roto un dique. Martin seguía posponiéndose, seguía encontrando razones por las que no podíamos hacer pública nuestra relación. Pensé que si lograba convencer a su hermano, si Charles lograba convencerlo de que estaba siendo un insensato, entonces, tal vez, usted reclutó a su hermano para presionarlo a casarse. No matrimonio, solo honestidad, solo reconocimiento. No le pedí un anillo de bodas, señor Wolf. Le pedí existir en su vida fuera de la mesa de un restaurante. Se le quebró la voz. Charles fue comprensivo. Dijo que Martin siempre había sido así, tan cauteloso hasta la parálisis. Prometió hablar con él, y lo hizo. No lo sé. Llamé a Charles 3 veces el mes pasado. Cada vez decía que había hablado con Martin. Cada vez que Martin había prometido pensarlo. La última vez que llamé fue hace 2 semanas. Charles me dijo que tuviera paciencia, que Martin cambiaría de opinión. Charles Hewitt, ¿visitó alguna vez Nueva York durante este periodo? No estoy segura. Charles viaja con frecuencia a congresos académicos. Puede que estuviera en la ciudad, pero Martin nunca lo mencionó. Los dedos de Wolf tamborilearon sobre su escritorio, señal de intensa concentración. Señorita Brent, le voy a hacer una pregunta y quiero que piense bien su respuesta. ¿Fue al apartamento de Martin Hewitt el martes por la noche? No. Antes lo dije. Sé lo que me dijiste. Te pregunto qué ocurrió realmente. La entrada de servicio del Beresford quedó abierta el martes por la noche. Alguien entró al edificio por esa entrada entre las 9:15 y las 9:30. ¿Fuiste tú? No. La palabra salió demasiado fuerte, demasiado vehemente. Estaba en casa. Estaba solo. No mate Martin. Pero ya sabes quién lo hizo. No, sir. Se detuvo, abriendo mucho los ojos. No sé nada. ¿Sospechas algo? Quizás lo sospechas desde que te enteraste del asesinato. Quizás has estado protegiendo a alguien, o protegiéndote a ti mismo, de un conocimiento que preferirías no tener. Anse levantó de golpe. Quiero irme. Siéntese, señorita Brent. Aún no hemos terminado. No tengo por qué quedarme aquí y ser acusado. No te han acusado de nada todavía. La voz de Wolf era fría como una roca. Pero si te vas ahora, le informaré al inspector Kramer que le mentiste a la policía sobre el alcance de tu relación con la víctima, que involucraste a su hermano en un plan para presionarlo a un compromiso público y que tienes información que te niegas a compartir. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que te arresten por complicidad? Ella se hundió hacia atrás en la silla, con el rostro pálido. No sé quién lo mató, susurró, pero sé que Martin estaba preocupado por algo las semanas previas a su muerte. Se distraía, se agitaba. Cuando le pregunté qué le pasaba, dijo que eran complicaciones de negocios. Pero yo conocía a Martin. Los problemas de negocios lo mantenían concentrado, no ansioso. Esto era diferente. Era miedo. ¿Miedo a qué? No lo sé. Pero la última vez que hablamos, el martes por la tarde en Villa Roma, me dijo que ya lo había decidido. Dijo que para finales de semana todo estaría resuelto. El negocio, nuestra relación, todo. Dijo que había tomado una decisión que haría borrón y cuenta nueva
¿Esas fueron sus palabras exactas? ¿Borrón y cuenta nueva? Sí, le pregunté qué quería decir, pero no me dio más detalles. Solo dijo que necesitaba confiar en él una vez más. Y entonces todo sería diferente. Las lágrimas corrían por su rostro, y entonces alguien lo mató. Ann Wolfe guardó silencio un buen rato. Luego, ¿alguna vez Martin te mencionó su reloj de bolsillo? El Hamilton de oro. Parecía confundida por la pregunta, solo que había pertenecido a su padre. Y antes, al señor Kendrick estaba muy orgulloso de él. Antes de eso, al señor Kendrick, repitió Wolfe en voz baja. No había pertenecido al señor Kendrick, sino antes de eso. Ansí, el padre de Martin y Harrison Kendrick eran amigos. Cuando Kendrick murió, el reloj pasó al padre de Martin, y cuando él murió, quedó para Martin. Martin dijo que era como llevar consigo una parte de ambos hombres. Los ojos de Wolfe brillaron. Muy esclarecedor, señorita Brent. Puede irse, pero estará disponible. Si abandona la ciudad, me informará de inmediato. Ella asintió y huyó, mientras sus tacones resonaban rápidamente por el suelo del pasillo después de que la puerta se cerrara tras ella. Me volví hacia Wolfe. ¿Crees que fue su hermano? Creo, dijo Wolfe lentamente, que hemos estado analizando este asunto desde una perspectiva incorrecta. Nos hemos preguntado quién se benefició de la muerte de Martin Hewitt. La viuda, la secretaria, el abogado, todos tenían motivos. Pero no hemos planteado la pregunta más esencial. ¿Quién se benefició de la muerte de Harrison Kendrick hace 2 años? Abrió los ojos del todo, y vi en ellos la luz que siempre aparecía cuando encontraba el hilo que lo desenredaba todo. Archie, llama a la señora Kendrick. Pregúntale si aún conserva el historial médico de su esposo desde su fallecimiento. En concreto, quiero saber qué médico lo declaró muerto, y si se le realizó una autopsia. ¿Crees que Harrison Kendrick fue asesinado? Creo que un reloj de bolsillo apareció en 2 muertes con 2 años de diferencia, y que esto no puede ser casualidad. Creo que Martin Hewitt descubrió algo que lo hizo sentir lo suficientemente temeroso como para prometerle a su amante que haría borrón y cuenta nueva. Y creo que alguien lo mató para evitar esa limpieza. Él mismo tomó el teléfono. Un gesto inusual. Que Scholl vuelva aquí inmediatamente. Y llama al inspector Kramer. Dile que tendré a su asesino a las 6 de la tarde y que traiga una orden judicial. ¿Para quién? Todavía no lo sé, pero lo sabré en 1 hora. Empezó a marcar, moviendo sus gruesos dedos con sorprendente destreza. Y Archie, dile a Fritz que cenaremos tarde esta noche. Muit, tenemos mucho trabajo que hacer. Primero la Ezra. Kendrick llegó a las 3 con una carpeta manila que contenía el historial médico de su difunto esposo. Se lo entregó a Wolfe con dedos temblorosos. Su serenidad finalmente mostraba serias grietas. No entiendo por qué los necesitas. Harrison murió de un infarto. Fue repentino, pero su médico dijo que llevaba meses con síntomas de alarma a presión arterial alta, dolor en el pecho. Los había estado ignorando. Wolfe abrió la carpeta y leyó los documentos con meticulosa atención. Observé su rostro, buscando las señales reveladoras, el leve entrecerrar los ojos, la casi imperceptible tensión de los labios, que indicaban que había encontrado lo que buscaba. El doctor Bernard Osterman declaró muerto a su esposo, dijo Wolfe. ¿Era su médico de cabecera? Durante 15 años. Se jubiló 6 meses después de la muerte de Harrison. Se mudó a Florida, conveniente. Wolfe dejó una página y tomó otra. No se realizó autopsia, no había ninguna razón para ello. El doctor Osterman dijo que la causa de la muerte estaba clara: un infarto de miocardio masivo. El corazón de Harrison simplemente dejó de latir en su escritorio durante el horario de oficina.
en presencia de Martin Hewitt. La señora Kendrick asintió. Martin lo encontró. Pidió ayuda inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. Harrison ya se había ido, y el reloj de bolsillo, el reloj de Harrison, pasó directamente a Martin Hewitt. No, inmediatamente. Primero fue para el padre de Martin como Menchoni. Luego, cuando falleció 8 meses después, pasó a manos de Martin. Harrison lo había especificado en su testamento. Quería que el reloj quedara con alguien que apreciara su precisión y su historia and Wolf. Cerró la carpeta y se recostó en su silla, con los ojos entornados. Señora Kendrick, debo hacerle una pregunta poco delicada. ¿Amaba usted a su marido? Ella pareció sorprendida. Claro que sí. ¿De verdad? ¿O te encantaba la seguridad que te brindaba? Su rostro se sonrojó. Señor Wolf, no entiendo qué piensan mis sentimientos. Responde la pregunta. Amaba a Harrison. No con pasión. Quizá no como aman las mujeres en las novelas. Pero estuvimos 23 años juntos. Construimos una vida. Eso cuenta, en efecto. Y cuando él murió, heredaste $20 millones y el control total de su imperio empresarial. ¿Estás sugiriendo que maté a mi propio marido? No sugiero nada. Estoy estableciendo hechos. Wolf abrió los ojos por completo. Su esposo murió repentinamente. No hubo autopsia. Su socio, quien se perfilaba para controlar la mitad del imperio, fue el único testigo, y su preciado reloj de bolsillo, que consultaba constantemente y mantenía con obsesivo cuidado. De alguna manera sobrevivió para indicar una hora muy específica de su muerte. Las 9:40 de la mañana, justo cuando el reloj de Martin Hewitt se paró a las 9:47 de la tarde, ambay hacia donde iba, y me dio un escalofrío en la columna. La Ezra Kendrick negó con la cabeza. ¿Insinúas que Martin mató a Harrison? Y Martin adoraba a Harrison. Él quizás no sea Martin solo. Wolf contestó el teléfono. ¿Archie? ¿Ya ha vuelto Saúl? Acabo de llegar. Confirmé. Que pase. Y señora Kendrick, quédese. Lo que voy a revelarle le concierne directamente. Saúl entró con un maletín que dejó sobre el escritorio de Wolf. Tengo lo que pidió, señor Wolfan. Excelente, muéstranoslo. Saúl abrió el maletín y sacó varios documentos. Registros de la Oficina de Estadísticas Vitales de Pensilvania. Charles Hewitt, hermano menor de Martin Hewitt, de 51 años, profesor de historia en la Universidad de Pensilvania, especializado en desarrollo económico estadounidense a principios del siglo XX, divorciado, sin hijos. Annie hizo una pausa para mayo. Efecto. Registros financieros que muestran que Charles Hewitt se declaró en bancarrota hace 3 años. Debe aproximadamente $200,000 a varios acreedores, principalmente por un plan de inversión fallido en acciones tecnológicas. Acciones tecnológicas, repetí, lo mismo en lo que Martin estaba tan ansioso por invertir. Exactamente. Wolf tomó los documentos y los examinó. Señor Panzer, ¿qué más? Registros de viaje. Charles Hewitt estuvo en Nueva York el martes. Llegó el lunes por la noche y se alojó en el Hotel Algonquin. Salió el miércoles por la mañana, al día siguiente del asesinato de la señora Kendrick. Jadeó. El hermano de Martin estaba en la ciudad, pero Martin nunca mencionó. Porque Martin no lo sabía, dijo Wolf en voz baja. O quizás sí lo sabía, y ese conocimiento fue lo que le dio miedo. Archie, llama al inspector Kramer. Dile que necesitamos que traigan a Charles Hewitt a esta oficina inmediatamente. Si ha regresado a Filadelfia, que la policía de allí lo detenga. La llamada. Kramer estaba en su escritorio y, por una vez, no discutió. La mención de los registros de bancarrota y la documentación de viaje fue suficiente para convencerlo de que estábamos ante algo importante. Va a enviar a Stevens a Filadelfia,
informé. Si Hewitt está en su universidad, lo tendrán aquí a las 6. Aceptable en Wolf. Se volvió hacia la señora Kendrick. Señora, le voy a contar una historia. Puede que sea totalmente inventada o puede que sea prácticamente cierta. Lo sabremos cuando llegue Charles Hewitt. Pero quiero que me escuche con atención, porque si no me equivoco, lleva 2 años viviendo una mentira. Ella asintió, su rostro pálido. Hace 2 años, comenzó Wolf. Su esposo era un hombre adinerado, con un próspero imperio empresarial. También era cauteloso, metódico y reacio al cambio. Muy parecido a Martin Hewitt, quien había aprendido esas cualidades de él. Harrison amasó su fortuna con inversiones conservadoras, industrias tradicionales y propiedades inmobiliarias que generaban ingresos estables. No le interesaban las inversiones especulativas ni las innovaciones modernas. Confirmó la señora Kendrick. Harrison calificó las acciones tecnológicas como apuestas con nombres extravagantes. En efecto, ahora imaginen a 2 hombres hermanos, uno de los cuales sirve fielmente a Harrison durante 15 años, mientras el otro observa desde la sombra académica, enseñando historia mientras se ahoga en deudas por inversiones tecnológicas fallidas. Charles Hewitt estaba convencido de que el futuro estaba en la tecnología. Su hermano Martin era fiel a la filosofía conservadora de Harrison. Pero Charles sabía algo que Martin quizá no comprendió del todo, aunque cuando Harrison falleciera, el negocio pasaría a su viuda, que no sabía nada de administración de empresas, y a Martin Hewitt, quien se convertiría en el controlador de facto de $20 millones. Entonces, Low-Vai, toda la horrible imagen. Charles convenció a Martin de matar a Harrison Kendrick. No solo lo convencimos, sino que colaboramos con él. Charles proporcionó el método, Martin el acceso. Harrison murió repentinamente en su escritorio, en presencia de Martin, sin testigos. Un infarto, diagnosticado por el médico de cabecera sin autopsia. Y el preciado reloj de bolsillo, siempre tan preciso, tan cuidadosamente mantenido, se paró convenientemente a las 9:40, estableciendo la hora de la muerte. A la voz de la señora Kendrick era apenas un susurro. «Como veneno», dijo Wolf con sequedad. «Algo que simula un paro cardíaco. Digitalis quizás, o un compuesto similar, administrado por Martin, quien estaba solo con Harrison esa mañana». El médico vio lo que esperaba ver en un hombre con sobrepeso e hipertensión, que finalmente había sucumbido a lo inevitable. El reloj proporcionó mayor autenticidad a la hora exacta de la muerte, registrada por un instrumento que el propio Harrison atesoraba. Nadie lo cuestionó. ¿Pero por qué Martin? Porque Charles le prometió algo que Harrison nunca le haría: permiso para realizar las inversiones tecnológicas que Martin ansiaba en secreto. Charles tenía la visión, Martin tenía acceso al capital. Juntos construirían un imperio moderno sobre las cenizas del legado conservador de Harrison. El reloj de bolsillo pasaría al padre de Charles y luego a Martin, símbolo de su conspiración compartida. Todo estaba arreglado, excepto, dije, que el padre de Charles murió 8 meses después. Exactamente, y el reloj llegó a Martin antes de lo esperado. Pero para entonces, Martin tenía un problema. La señora Kendrick, su viuda, no le entregó el control de inmediato. Estaba conforme con dejar que Martin administrara el negocio, pero conservaba el poder de veto sobre decisiones importantes. Y cuando Martin propuso liquidar las propiedades de Chelsea para invertir en empresas tecnológicas, ella se negó. La señora Kendrick asintió lentamente. No dejaría que desmantelara lo que Harrison construyó. Y Martin se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Había asesinado a su mentor por nada. Estaba atrapado, incapaz de proceder con las inversiones que Charles exigía, incapaz de confesar su crimen, incapaz de escapar de la culpa que lo carcomía. Fue entonces cuando su relación con la señorita Brent
cobró importancia. Ella representaba la inocencia, la normalidad, una oportunidad de redención. Pero Charles seguía esperando. Seguía exigiendo su parte de la fortuna prometida. Seguía presionando a Martin para que completara el plan que habían comenzado 2 años antes. La reunión en Villa Roma, dije. Cuando Bale se unió a ellos tan precisamente, Charles debió contactar a Martin para solicitar una reunión. Martin trajo a Edmond Vale, el abogado que preparaba los documentos de disolución, que finalmente le darían a Martin el control independiente. Pero algo salió mal. Quizás Vale mencionó detalles que revelaron las verdaderas intenciones de Martin. Quizás la señorita Brent se dio cuenta de que la disolución destruiría cualquier posibilidad de una vida normal con Martin. Sea cual sea el detonante, se molestó y se fue. Y Martin se quedó solo, contemplando el desastre de su futuro cuidadosamente planeado. Anne Wolfe hizo una pausa para beber cerveza y luego continuó. Fue entonces cuando Martin tomó su decisión. La decisión que mencionó la señorita Brent. Borrón y cuenta nueva. Confesaría haber asesinado a Harrison Kendrick. Confesaría a la señorita Brent sobre su verdadera relación con Charles. Confesaría a la señora Kendrick sobre los planes de disolución. Aceptaría el castigo y finalmente escaparía de la prisión de su propia culpa y miedo. Pero Charles no podía permitir que eso sucediera. Dije, claro que no. Si Martin confesaba, Charles sería ahorcado como cómplice. Así que Charles vino a Nueva York. Anne esperó hasta el martes por la noche, la hora de lectura previsible de Martin, cuando ninguna visita legítima llegaría. Usó la entrada de servicio durante la ausencia del portero y entró en el apartamento de Martin. Pero el apartamento estaba cerrado, objetó la señora Kendrick. La policía dijo, Anne cerrada por dentro, sí. Por eso Charles se fue inmediatamente después del asesinato y permitió que Martin la cerrara póstumamente, por así decirlo. No, eso es impreciso. Charles cerró la puerta él mismo con la llave de Martin y luego salió por la entrada de servicio. El misterio de la habitación cerrada fue solo un detalle para complicar las cosas. Anne Wolfe dejó su vaso. Charles golpeó a Martin con el candelabro. Un crimen pasional aparente, que sugiere una pelea no planificada en lugar de un asesinato premeditado. Pero cometió un error crucial. Intentó determinar la hora de la muerte de la misma manera que lo hizo con Harrison Kendrick, deteniendo el reloj de bolsillo de la víctima, el reloj que había formado parte de su conspiración original, el reloj que se había convertido en símbolo de su culpa compartida. Pero el reloj ya estaba parado, dije al verlo por fin. Martin lo había parado el mismo exactamente. Martin Hewitt, preparándose para confesar sus crímenes y enfrentar su castigo, realizó un último acto simbólico. Detuvo el reloj que se había usado para autenticar su primer asesinato, lo detuvo a las 9:47, quizás la hora exacta en que decidió confesar, o quizás simplemente un momento aleatorio de resolución. Cuando Charles llegó y cometió su asesinato, encontró el reloj ya parado y asumió que su gesto simbólico estaba completo. No se dio cuenta de que Martin se le había adelantado. Pero, ¿cómo puedes probar todo esto?, preguntó la señora Kendrick. No puedo. Todavía no. Pero Charles Hewitt no lo sabe. Y cuando llegue, si no me equivoco sobre su carácter, nos proporcionará todas las pruebas que necesitamos. Ansonó el timbre. El inspector Kramer había llegado y traía consigo a un Charles Hewitt, que parecía muy nervioso. Charles Hewitt era y una versión más delgada y delicada de su hermano. Los mismos rasgos cuidadosos, pero sin el rígido control de Martin. Llevaba una chaqueta de tweed con coderas, gafas de montura metálica y una expresión de indignación desconcertada mientras Kramer lo acompañaba a la oficina. No entiendo nada de esto, protestó. El inspector Kramer dijo que era urgente, que se trataba de la muerte de mi hermano, pero ya he respondido a todas las preguntas de la policía. Vine a Nueva York en cuanto me enteré, identifiqué el cuerpo. Hice
Los arreglos. Llegaste a Nueva York sin enterarte, interrumpió Wolf. Llegaste el lunes por la noche y te alojaste en el Hotel Algonquin. Tu hermano fue asesinado el martes por la noche. No saliste hasta la mañana del miércoles. Después de que se descubriera su cuerpo, Anchao se quedó paralizado. Su rostro adoptó varias expresiones en rápida sucesión en sorpresa, cálculo, luego una cuidadosa neutralidad. No sé de dónde sacaste la información, pero es incorrecta. Estuve en Filadelfia el lunes y el martes. No llegué a Nueva York hasta el miércoles por la mañana. El Hotel Algonquin tiene registros de su estancia, dijo Shaul en voz baja. Los verifiqué esta tarde. Entonces, sus registros están equivocados. Nunca me he alojado en el Algonquin en mi vida. Wolf entrecerró los ojos. Señor Hewitt, usted es historiador. Entiende el valor de las pruebas documentales. Tenemos su registro de hotel, los recibos de su tarjeta de crédito y el testimonio del recepcionista que lo registró. Negar los hechos no los borra. No niego nada porque no hay nada que negar. Alguien debió usar mi nombre. El robo de identidad es común. Hoy en día... Siéntese, señor Hewitt. La voz de Kramer tenía la autoridad monótona de quien había dejado de creer en las coincidencias hacía décadas. El señor Wolf tiene algunas preguntas y usted las responderá. A menos que prefiera continuar esta conversación en la sede en Chaos. Estaba sentado en la silla amarilla, con las manos agarradas a los reposabrazos. Podía ver el pulso latiendo en su cuello. Wolf se recostó, con las manos cruzadas sobre el vientre. Déjeme decirle lo que sé, señor Hewitt, y usted puede corregir cualquier error que cometa. Hayes, 2 ecos. Su hermano Martin estuvo presente cuando Harathan Kendrick falleció de un aparente infarto. No se realizó autopsia. El preciado reloj de bolsillo del señor Kendrick, que consultaba constantemente y mantenía en buen estado, se paró convenientemente en el momento de la muerte, estableciendo una cronología precisa. Posteriormente, el reloj pasó de su padre a Martin, quien continuó con la misma obsesión de darle cuerda y consultarlo con regularidad. No veo que tiene esto que ver con el martes por la noche. Asesinaron a su hermano. Una vez más, encontraron su reloj de bolsillo, el mismo reloj, parado junto a su cuerpo. La policía supuso que se rompió durante el forcejeo. Yo supongo que fue algo muy diferente. El rostro de Charles palideció. ¿Qué sugieres? Sugiero que el reloj se usó 2 veces para verificar la hora de una muerte. Primero con Harrison Kendrick, luego con tu hermano. Sugiero que ambas muertes fueron asesinatos y que tú estuviste involucrado en ambas. ¡Qué locura! Charles se levantó a medias de la silla, pero la mano de Kramer en su hombro lo empujó hacia atrás. Harrison Kendrick murió de un infarto. Todo el mundo lo sabe. Y mi hermano ni siquiera estaba en Nueva York cuando lo mataron. Estabas en el Hotel Algonquin, a 3 millas de su apartamento. ¡Eso es mentira! La expresión de Wolf permaneció inalterada. Señor Hewitt, usted es historiador especializado en el desarrollo económico estadounidense. Ha publicado artículos sobre la transición de las economías industriales a las tecnológicas. Entiende mejor que la mayoría que las fortunas se forjan durante estas transiciones, gracias a quienes son lo suficientemente audaces para aprovechar las oportunidades y lo suficientemente inteligentes para reconocerlas. Su hermano Martin, sin embargo, sirvió a un hombre que despreciaba tales transiciones. Harrison Kendrick creía en las industrias tradicionales, las inversiones conservadoras y las viejas formas de generar riqueza. Harrison era un dinosaurio, dijo Charles, y luego se contuvo. Es decir, era un buen hombre, pero su filosofía empresarial estaba anticuada, en efecto, y cuando murió, el control pasó a su viuda, que no entendía nada de negocios, y a tu hermano, que había aprendido demasiado bien
los hábitos conservadores de Kendrick. Viste una oportunidad, ¿verdad? $20 millones en inversiones tradicionales, estancadas, que podrían liquidarse y reinvertirse en las empresas tecnológicas que creías que representaban el futuro. Eso no es un delito. Martin debería haber modernizado la cartera hace años en T, pero la señora Kendrick se negó a permitirlo. Bloqueó la liquidación de las propiedades de Chelsea. Vetó las propuestas de inversión de Martin. Y usted se dio cuenta de que su plan, el plan con el que ayudó a asesinar a Harrison Kendrick, se estaba desmoronando. Yo no maté a nadie. La voz de Charles se alzó bruscamente. No puedes probar nada de esto. No puedo. Wolf abrió un cajón y sacó las cartas que Olivia Brent había escrito. La secretaria de tu hermano te contactó repetidamente durante los últimos meses. Estaba desesperada por obligar a Martin a reconocer su relación. Te pidió ayuda, creyendo que eras un hermano comprensivo. Pero no la ayudabas, ¿verdad? Estabas vigilando a Martin, asegurándote de que no hiciera ninguna tontería. ¿Cómo confesa? Charles miró fijamente las cartas, con el rostro pálido. La señorita Brent me dijo que Martin prometió hacer borrón y cuenta nueva para finales de esta semana. Continuó Wolf. Ella pensó que se refería a resolver las complicaciones comerciales y anunciar su relación. Pero usted sabía lo que realmente quería decir. Martin iba a confesar el asesinato de Harrison Kendrick. Ya no podía vivir con la culpa, y si confesaba, usted sería ahorcado como su cómplice. Quiero un abogado, dijo Charles, rotundamente, por supuesto. Pero primero, permíteme completar mi relato. Llegaste a Nueva York el lunes por la noche, sabiendo que la costumbre de Martin de leer entre las 9 y las 9:30 le proporcionaba un margen de tiempo predecible. Conocías la entrada de servicio del Beresford, porque ya lo habías visitado antes. Probablemente cuando planeabas el asesinato de Kendrick, el martes por la noche, esperaste a que el portero estuviera ocupado. Entraste por la entrada de servicio y fuiste al apartamento de Martin and Wolf. Hizo una pausa, con la mirada fija en el rostro de Charles. Martin te dejó entrar porque eras su hermano. Quizás discutiste. Quizás intentaste disuadirlo de confesar, pero Martin ya había tomado una decisión, ya había detenido su reloj de bolsillo, el símbolo de su crimen compartido, a las 9:47. Un último gesto de desafío, o quizás de arrepentimiento. Cuando te diste cuenta de que no podías convencerlo, lo golpeaste con el candelero. Cerraste la puerta con su llave y saliste por la entrada de servicio. Creíste que el reloj detenido autenticaría la hora de la muerte, igual que sucedió con Harrison Kendrick. No te diste cuenta de que Martin lo había detenido el mismo horas antes, lo que hacía que tu meticulosa cronología careciera de sentido. No puedes probar nada de esto, repitió Charles, pero su voz carecía de convicción, aunque quizás no en un tribunal. Todavía no, pero considere esto. Señor Hewitt, su hermano, llevaba registros meticulosos. Su agenda, su correspondencia, sus archivos. En algún lugar de esos registros hay pruebas de su conspiración. La policía las encontrará. Examinarán la muerte de Harrison Kendrick con más detenimiento. Conseguirán órdenes judiciales para exhumar el cuerpo si es necesario. Entrevistarán al Dr. Osterman en Florida. Reconstruirán toda comunicación entre usted y Martin. Durante los últimos 2 años en Wolf, se inclinó ligeramente hacia adelante. Su enorme corpulencia le daba peso al gesto. O puedes decir la verdad ahora, mientras aún es posible un poco de compasión. ¿Actuaste solo al asesinar a tu hermano? ¿O hubo otra conspiración, quizás con Edmond Vale, quien se beneficiaría de la disolución de la sociedad? Quizás con la señorita Brent, quien tenía sus propios motivos para querer silenciar a Martin. No. La palabra salió de Charles como un corcho de una botella. Axel Solar. Olivia no sabía nada.
Bale no sabía nada. Éramos solo Martin y yo con Kendrick, y solo Martin y yo. Kramer, que había permanecido en silencio junto a la puerta, dio un paso al frente. Charles Hewitt, te arresto por el asesinato de Martin Hewitt. Tienes derecho. Charles miró a Wolf con el rostro desmoronado. Tienes razón, en todo menos en una cosa. El reloj a Martin no lo paró él mismo. Lo paré a las 9:47 porque fue entonces cuando lo maté. No, dijo Wolf en voz baja. Mientes, y puedo demostrarlo. Charles parpadeó. Che, el reloj ya se había parado cuando usted llegó. Si lo hubiera parado usted mismo, habría sabido la hora exacta. Habría consultado su propio reloj y ajustado el de Martin, tal como hizo con el de Rarasen Kendrick hace 2 años. Pero cuando el inspector Kramer le pidió que confirmara la hora de la muerte, no mencionó las 9:47. No sabía la hora porque no paró el reloj. Wolf cogió la agenda. Además, la agenda de Martin estaba en blanco para el martes por la noche, algo muy inusual para un hombre que planeaba cada cuarto de hora de su día. La dejó en blanco porque ya había decidido que esa noche sería la última. Detuvo el reloj como un gesto simbólico. Quizá mientras cenaba o poco después. La hora exacta no le importaba. Estaba terminando no solo el reloj, sino todo lo que representaba. Charles se desplomó en su silla, derrotado. Me llamó el lunes por la noche. Dijo que no podía vivir con lo que habíamos hecho. Dijo que iría a la policía el miércoles por la mañana. Intenté convencerlo, pero no me escuchó. Dijo que el reloj de Harrison, el reloj de nuestro padre, se había convertido en un peso insoportable. Dijo que cada vez que lo miraba, veía la cara de Harrison. Había dejado de darle cuerda días antes, dejándolo gastar. Cuando llegué el martes por la noche, ya estaba parado. Intenté convencerlo una vez más, pero se mantuvo firme. ACQ. Su voz se fue apagando. Así que lo mataste, concluyó Kramer. Y trataste de que pareciera espontáneo. Pensé que si parecía un crimen pasional, como si alguien hubiera venido a discutir con él por negocios. La policía se centraría en la señora Kendrick o en Olivia. ¿Sabía de su relación? Martin había confiado en mí. Me había pedido consejo. Sabía que Olivia lo presionaba. Sabía que la señora Kendrick estaba enfadada por los planes de disolución. Pence rió con amargura. Pensé que aún podía salvarlo todo. Controlar el patrimonio de Martin como su hermano, usar su parte de la sociedad para invertir en tecnología, mantener vivo el sueño, dijo Wolf con infinito desprecio, de enriquecerte con el cadáver de tu hermano y la tumba de tu mentor. ¿Cuán elevadas eran tus aspiraciones? Charles levantó la vista y por primera vez no vi miedo ni cálculo, sino auténtica angustia. Harrison Kendrick se estaba muriendo de todos modos. Su corazón le fallaba. El doctor Osterman lo confirmó. Simplemente aceleramos lo inevitable. La digital en su café de la mañana le dio 6 meses más de sufrimiento. Y Martin y yo habríamos construido algo extraordinario con su fortuna. Algo que habría honrado su memoria al reconocer que el mundo había cambiado. En cambio, dijo Wolf, no han construido más que monumentos a su propia arrogancia y a la conciencia destruida de su hermano. Inspector Kramer, quítenlo. Su presencia me ofende. Después de que Kramer se llevara a Charles Hewitt esposado, la oficina quedó en silencio. La señora Kendrick permaneció inmóvil en el sillón de cuero rojo, con el rostro desencajado por la sorpresa. Asesinaron a mi esposo, dijo finalmente. Llevo 2 años de luto por un hombre asesinado por alguien en quien confiaba y nunca lo supe. No lo podía saber, dijo Wolf, con cierta amabilidad. El engaño fue cuidadosamente urdido. Solo tu instintiva resistencia a liquidar las propiedades de tu esposo impidió que la conspiración triunfara. ¿Y Martín estaba realmente arrepentido? ¿O eso también formaba parte del engaño? Estaba arrepentido. La conciencia humana, señora, es un instrumento persistente e implacable.
Martin Hewitt pasó 2 años siendo lentamente destruido por su culpa. Su relación con la señorita Brent probablemente fue un intento de recuperar algún fragmento de inocencia. Su obsesión por medir el tiempo fue quizás una penitencia. Consultar constantemente el reloj que había sido el instrumento de su crimen. Cuando finalmente lo detuvo no solo un mecanismo, sino su propia capacidad de autoengaño. La señora Kendrick se levantó lentamente. ¿Qué pasa ahora? El cuerpo de Harrison Kendrick será exhumado. Si se encuentra digital, su muerte se clasificará oficialmente como asesinato. El doctor Osterman será interrogado, aunque sospecho que fue mera negligencia, no complicidad. Y usted, señora, finalmente sabrá la verdad sobre la muerte de su esposo. Es siempre preferible la verdad a las mentiras cómodas, señor Wolf. Siempre, dijo con firmeza. La verdad puede herir, pero la mentira corrompe. Se puede reconstruir desde la verdad. De la mentira nada perdura. Ella asintió y se fue, moviéndose como una mujer considerablemente mayor que su edad después de cerrar la puerta. Me volví hacia Wolf. ¿Cómo supiste que el reloj estaba parado antes de que llegara Charles? Porque toda la defensa de Charles se basó en afirmar que lo había detenido a las 9:47. Si eso fuera cierto, lo habría mencionado de inmediato. Era su coartada, su verificación de la cronología. Pero no supo la hora hasta que se la dije. Eso solo podía significar una cosa. El reloj ya estaba detenido cuando cometió el asesinato. ¿Y la digital en el café de Kendrick? Conjetura respaldada por la probabilidad. Charles estudió historia económica, pero es profesor. Tiene acceso a laboratorios de química, textos médicos e instalaciones de investigación. Una sobredosis de digitálicos imita a la perfección un paro cardíaco. Y la mención de Charles de acelerar lo inevitable confirmó mi teoría. Estaba justificando el asesinato como compasión. Wolf tomó su cerveza y la encontró vacía. Llamó a Fritz, quien apareció con una botella nueva, como por telepatía. El reloj roto, dije. No estaba roto en absoluto. Solo se paró por un hombre que no podía vivir con lo que había hecho Anne, precisamente. La conciencia de Martin. Hewitt demostró ser más confiable que su reloj. Dejó de mentirse a sí mismo. Dejó de mantener la ficción de precisión y control en la que se había convertido su vida. Y en ese acto de honestidad selló su propia sentencia de muerte. Wolf sirvió cerveza con atención. Dos hombres destruidos por la misma corrupción, uno asesinado por la culpa, el otro por la codicia. ¿Qué pasa con Olivia Brent? Se amaba una ilusión, no al hombre en sí. El verdadero Martin Hewitt ya se había ido, vaciado por el remordimiento y el miedo. Lo hará brevemente, y luego comprenderá que ha escapado del legado de un asesino. Fritz apareció en la puerta. La cena está lista, señor Wolf, en huevas de sábalo con mantequilla negra, espárragos y el burdeos blanco que pidió. Wolf se incorporó con dificultad y se dirigió al comedor. Archie, acompáñame. Nos hemos ganado la cena de esta noche. Lo seguí, dejando los expedientes del caso esparcidos por el escritorio. Mañana lo organizaría todo, redactaría el informe y enviaría la factura. Esta noche solo quedaba la cena y la satisfacción de haber, una vez más, sacado la verdad de una maraña de mentiras y desesperación en el pasillo. Me detuve y miré hacia la silla vacía de Wolf, el escritorio donde realizaba su particular tipo de magia. Resolver asesinatos sin salir de la casa de piedra rojiza, desentrañar el mal humano a través de nada más que lógica y perspicacia psicológica. El reloj roto no era una pista en el sentido tradicional, sino un símbolo de todo lo que había tratado el caso, en precisión alterada. Tiempo robado y la inexorable progresión del crimen a las consecuencias. Sonreí y me dirigí al comedor.
donde esperaban las huevas de sábalo de Fritz y Wolf, ya estaba sentado, con una servilleta metida en el cuello, preparándose para abordar una variedad diferente de problema, uno que no requería intelecto, sino apreciación. Algunos misterios se desvelan a punta de pistola, otros ceden ante las huellas dactilares y el análisis forense. Pero los mejores, los realmente elegantes, solo se rinden ante una mente que comprende la única verdad sobre la humanidad que la tecnología jamás podrá reemplazar. Todos somos cautivos de nuestra propia naturaleza, y en esa cautividad residen cada motivación, cada debilidad y cada solución. El reloj de bolsillo se había detenido a las 9:47, pero la justicia, a su manera metódica, siguió avanzando hasta que los culpables no pudieron seguir corriendo. Me senté a cenar. Me serví vino y brindé en silencio por Nero Wolf, el genio inamovible que resolvía asesinatos desde su silla y regresaba cada noche a sus orquídeas y cerveza, desestimando a la humanidad como un desfile interminable de incompetencia, salvada solo por su honestidad ocasional, al menos. La honestidad había prevalecido y en algún lugar de Filadelfia, un hombre destrozado contemplaba el reloj roto que había marcado no una muerte, sino 3 años, las de Harrison Kendrick, Martin Hewitt, y los propios sueños equivocados de fortuna de Charles Hewitt, basados en la traición en el caso, fue cerrado.